Volvemos a Sin Filtro, su opinión es muy importante y por eso lanzamos un sondeo en Twitter para conocer, bueno, ¿qué piensa usted? ¿Qué va a pasar con esta aprobada ley de empleo o maquila, como la llaman algunos? El 40% dice que habrá menos recaudación. Un 49% dice que nada, que no va a tener ningún efecto. Y hay un 11% que piensa que puede, en verdad, generar polos de desarrollo. Para generar polos de desarrollo, para incentivar el empleo, ¿solo se puede hacer con privilegios fiscales? ¿Qué otros factores se necesitan? Es que vean, lo ideal sería que Guatemala ofreciera condiciones competitivas que atrajeran la inversión extranjera. Es que pongámonos en los zapatos de un inversionista, pongamos un inversionista norteamericano. Las condiciones en términos de suelo, de productividad, de mano de obra, de capacitación de la mano de obra, del sur de México a Nicaragua son relativamente similares, o sea, en términos de capacidad productiva y demás. Entonces, la decisión de si yo pongo mi inversión aquí en Honduras, aquí en El Salvador o aquí en Guatemala, depende de lo que se conoce como la competitividad del país. ¿Qué es la competitividad del país? Bueno, temas como el precio de la energía, temas como estabilidad jurídica, certeza jurídica de la inversión, temas como, por ejemplo, facilitación de trámites, capacidad de la infraestructura. Y entonces ahí es donde Guatemala ofrece condiciones no tan favorables. Por ejemplo, hay un estudio del 2010 que evidenciaba que los contenedores en la red de comunicaciones del país viajan a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Entonces, de entrada, eso como empresa me sube a mí el costo. Hasta hace unos 2 años que empezamos a ver una reducción en los precios de la energía eléctrica, Guatemala tenía la segunda factura energética más cara de América Latina. Todavía hasta el día de hoy, el costo de la inseguridad para las empresas está en torno al 7-8% de sus ventas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de rezagos estructurales que se tienen que atender, porque de lo contrario, por ejemplo, si yo soy empresario y yo estoy entre invertir en El Salvador o invertir en Guatemala yo sé que tengo que subirle un 8% a mis costos por seguridad. En El Salvador, es cierto, en seguridad están mal, pero todavía el costo extra de la seguridad en El Salvador está en torno a 5%. Entonces, digamos que lo que termina ocurriendo es que ante la debilidad de todos estos factores estructurales, como que la manzanita para atraer al inversionista es decir, mira, no te voy a cobrar ISR en los siguientes 10 años. Entonces, es como que irnos por la respuesta fácil de corto plazo en lugar de atender los problemas estructurales. Hay 2 temas que, bueno, tras esta aprobación vienen a la mente. Uno, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores de la maquila? Se ha hablado mucho de que a estas personas cuando una maquila quiebra, pues se va y los desconoce totalmente. Han habido algunas denuncias en ese sentido. Y lo segundo, ¿cuánto más o menos va a dejar de percibir el Estado? Que, por cierto, tiene problemas de recaudación por YX problemas que traemos desde la línea. O más visiblemente desde la línea. Vaya, ahí tenés un caso que definitivamente no va a traer ninguna inversión a Guatemala. Cuando sabes que para poder, ya estás produciendo en Guatemala, y no me refiero a maquilas ni a estos de los call centers, cuando ya estás produciendo en Guatemala y sabes que para poder meter tu materia prima a Guatemala va a haber alguien que te va a cobrar tanto, hasta el chonte que está en la salida hay que dejarle sus 5,000 pesos, ¿verdad? Entonces, eso no, puedes tener la ley más maravillosa, más linda, más perfecta. Eso no, las leyes no atraen inversión. Son factores que tienen mayor impacto para la inversión. ¿Por qué entonces cuando si fuese una ley y dicen es que hay más mano de obra barata, ¿verdad? Esa lógica no funciona así, no es la mano de obra barata. Además, ningún país desarrolla por mano de obra barata, ¿verdad? Los países desarrollan cuando tienen mano de obra calificada. De hecho, la calificación de la mano de obra es de mayor impacto para el desarrollo de un país que la mano de obra barata. Es un círculo maldito de mantener en la pobreza a la gente y en la ignorancia, que esa es la otra cuestión. Entonces, ¿cuánto va a traer? De todos los que van a sacar, que estaban bajo esa ley, que ahora ya no van a estar y que pueden hacer una reconversión. Lo que hizo esta ley, como explicaba Filipe correctamente, es redefinir exactamente qué es maquila, que lo redefine a partir de textiles y luego los centros de los contact centers, los call centers, ¿verdad? Eso, vamos a ver qué impacto tiene. Hay actividades que tienen mucho mayor impacto
en el Producto Interno Bruto, pero cuando aún miras que del producto, digamos, de tus costos, 7% del Producto Interno Bruto lo tenés que gastar literalmente en seguridad, aparte de eso pagar impuestos. Eso sí hace cuestionar a cualquier inversión que hagan. Imagínate los costos del 7% que se tienen aquí en seguridad. Entonces son otros factores. Esta ley tal vez puede tener algún impacto en producción de mano de obra o dar trabajo pero hasta ahí, a lo que se quiere en el Estado, va a haber una gran diferencia. No hay zonas de desarrollo, no hay descentralización. Pero si hay una zona de desarrollo, dicen, mira, esas son las zonas francas, dice. Antes había una allá por mi pueblo, en Chimaltenango, la zona franca del Tejar. ¿Por qué si este pedacito de un todo es bueno para hacer negocios, por qué no el todo se convierte en zona franca? O sea, hay una lógica equivocada en eso de hacer zonas sólico, cosas así. En este pedacito sí, y que todavía se entonces hagamos todo el país, pues. Si realmente hay tanto desarrollo en esas zonas, ¿no? Vamos al... Lo cual dudo yo también. También dudamos de eso. Vamos al segundo corte. Al regresar hablaremos sobre el tema de FCN. Comienzan los secretarios departamentales a levantarle la voz a Edgar Ovalle. No están contentos con lo que sucede en las filas del partido oficial. Volvemos con ese tema luego de esta pausa.